Séptima parte del libro La Onda y la Púrpura del autor Gaspar Meliá Oliver. Capítulo séptimo. Aparentaba que el tiempo se había ralentizado y los días sucedían a las noches sin ninguna clase de sobresalto que indicara alguna variación de la situación. En el poblado se sucedía el ir y venir de las patrullas de relevo en la tenaz vigilancia que el jefe guerrero había establecido. Lecir había ido perfilando la estrategia a seguir en caso de ataque al poblado y había establecido turnos de entrenamiento de los guerreros a diario en la gran explanada. Había dado la orden concreta a las patrullas de que fueran soltando regularmente las palomas sin ninguna señal si no había novedad, y en caso de avistamiento del enemigo debía ser atada a la pata de la paloma una cinta de color púrpura como indicación del cercano peligro. Por el momento llegaban regularmente las palomas sin ninguna clase de aviso de peligro, por lo que Catlo estableció un entrenamiento diario para las mujeres en el lanzamiento de la lanza y en el manejo de la honda. Algunas practicaban en el lanzamiento de dagas contra el tronco de un gran árbol, y pronto quedó demostrado que aquellas féminas no solo no eran débiles mujeres sino un inestimable elemento militar a tener en cuenta para la defensa del poblado cuando llegara el momento. Tara, la bella y orgullosa mujer de Lecir el Valeroso, demostró ser digna de la saga de su guerrero y demostró dotes de liderazgo entre las mujeres del poblado que la obedecían sin dudas ni reticencias y, en breves semanas, quedó constituida la escuadra de luchadoras del halcón dispuestas a defenderse hasta morir matando. Sus dagas acertaban al tronco, sus lanzas tenían una trayectoria lejana y temible y un pequeño grupo de ellas dominaba la onda mediana tan bien como podría hacerlo un guerrero. Lecir y Sekem tuvieron que convenir que había sido un gran acierto de Catlo su proposición de entrenar a fondo a aquellas valientes muchachas, y Lecir entregó espadas y arcos de fuerte acebuche a las mujeres más altas a las que entrenó personalmente en los manejos y arte del tiro. Ellas serían las encargadas de defender los niños y los ancianos del poblado cuando éste entrara en batalla en una última y desesperada línea de defensa y en caso de pérdida total matar a los mismos antes de caer en la vil esclavitud. Por su parte Tara convenció a Catlo de la necesidad de conseguir provisiones de pescado fresco y moluscos, por lo que se estableció una avanzadilla formada por mujeres armadas, acompañadas de unos pocos guerreros, para bajar hasta la gran ensenada cercana al antiguo poblado para conseguir estas provisiones, y Sekem consideró que sería de provecho para su farmacia acompañarlas para recoger del huertecillo de Natel que no teme las abejas hierbas medicinales para su farmacopea. Por lo que formó parte de las expediciones desde el primer momento. Numara, la que viene de lejos, formaba parte de la primera expedición, y Catlo, el que conoce sensible a todo lo que se cocía a su alrededor en la cocina de los dioses, aprobó con una beatífica sonrisa la petición de Sekem de acompañar la expedición de las mujeres, exigiéndole, como precaución, que llevara una espada, cuyo porte y peso molestaba en extremo al hombre de los que sufren, pero que tuvo que aceptar para conseguir la aprobación del jerarca, que le pidió también que no se fueran nunca. Juntos Sekem y Natel joven para no dejar desprotegido el poblado de asistencia sanitaria en todo momento. La alegría de Pelusa, la foca monje, fue mayúscula cuando avistó la fila de mujeres que se acercaba a la arena de la gran ensenada, entre las que esperaba que figurara su amiga Numara. Se separó rápidamente de su manada y se acercó ansiosa a la arena, desde donde empezó a llamarla con sus secos ladridos, y cuando la vio que se acercaba presurosa a ella, se zambulló en busca de un gran bivalvo con el que obsequió a su amiga humana. Numara la acarició profusamente y después se zambulló con ella entre las todavía frescas aguas de final de primavera, pero hacía un día espléndido y le apetecía el nadar. En sus constantes juegos en el agua llegaron hasta la gran embarcación que estaba anclada en el centro de la gran ensenada, y ella se subió a la nave y desde allí se zambullía repetidas veces entre el contento de su amiga marina, que no dejaba de aplaudir con sus grandes aletas delanteras al tiempo que jugueteaba con ella una y otra vez de forma incansable. Después, la mujer se asió a su lomo, amarrándose al cuello de Pelusa, y le habló al oído contándole sus amores humanos, y la foca la trajo dulcemente hasta la arena de la gran ensenada mientras contemplaba fijamente al encandilado Sekem, que había estado contemplando emocionado la idílica escena de la gran amistad entre la mujer y el mamífero. Pelusa observaba fijamente a Sekem moviendo graciosamente sus grandes bigotes como si evaluara al candidato que compartiría su amor con Numara, y este, tras vencer su timidez, entró en el agua hasta las rodillas y acarició la gran cabeza del animal.
Pelusa ladró alegremente y aplaudió como signo de aceptación de un nuevo amigo y se sumergió al instante para volver con una gran escupiña que ofreció, como siempre hacía con sus favoritos, al maravillado Sekem. Sobraban las palabras y la decidida Numara se acercó al hombre de los que sufren poniéndole una mano sobre el hombro. Sekem se estremeció con el contacto sobre su piel como si hubiera recibido una descarga, pero después miró en lo profundo de aquellos grandes ojos negros y supo que aquel era su destino y el comienzo de un gran amor, un amor que le estaba esperando en el tiempo y el espacio eterno sobre el bendito suelo de aquella maravillosa isla que gozaba del favor de los dioses. Numara le besó tiernamente en los labios, y los dos amantes, cómplices para siempre, juntaron sus manos camino del huertecillo donde Natel, que no teme las abejas, había plantado los esquejes que le había traído Sekem para cubrir las necesidades de su farmacia, y allí en la gran choza del apicultor, rodeados del zumbido de las abejas y del agradable aroma de las flores primaverales, consumaron el acto de amor más dulce que Sekem jamás hubiera imaginado. Después, Numara, la que viene de lejos, le contó la historia de su vida al hombre de los que sufren y éste le contó los trabajos a que le había sometido su movida existencia y agradeció en voz alta a sus dioses el gran regalo del amor de aquella altiva y bella mujer que le acunaba entre sus amorosos brazos. Algo más tarde ella le contó, divertida y para darle celos, la curiosa costumbre de los Baleares en los cuales la mujer que se casaba debía satisfacer sexualmente a todos los hombres asistentes a la boda, obligatoriamente y bajo pena de expulsión del poblado. Sekem se quedó boquiabierto y escandalizado y demostró unos celos irreprimibles, sacando de su cinto la espada juró solemnemente que nadie le pondría la mano encima a Numara y ésta, algo asustada ante la fuerte reacción del egipcio, le tranquilizó diciéndole que ella, posiblemente no tendría la obligación de hacerlo pues no pertenecía de nacimiento al poblado del Halcón. El egipcio no las tenía todas consigo y cuando, de vuelta al poblado, se encontró con Catlo le pidió clemencia para Numara y comprensión para con sus personales costumbres para librarle de aquel oprobio, a lo que Catlo, serio, pero con la risa que se lo comía por dentro, dio solemnemente su aprobación eximiéndola de tal obligación, por lo demás, desde hacía largo tiempo obsoleta y por lo tanto absolutamente voluntaria, dijo con retintín, por parte de la mujer cuando se casaba. Sekem, rabiando, miró los pícaros ojos de Numara que le contemplaban divertidamente traviesos y la persiguió por todo el poblado corriendo hasta que la alcanzó para abrazarla tiernamente entre las alegres risas de todos los pobladores de Halcón que se congratularon enormemente al conocer la noticia de aquel nuevo amor que había surgido bajo aquel cielo espléndido que cubría sus vidas. La ceremonia nupcial fue sencillamente encantadora. Sobre el altar de piedra levantado sobre la parte más elevada de la explanada del gran roquedal, el sumo sacerdote Catlo propició los sacrificios correspondientes a los dioses en petición de protección y larga vida para aquel nuevo amor que se sometía a sus designios. Sekem y la bella Numara, vestidos con sus mejores galas, juntas las manos en promesa de gratitud por el amor que se profesaban el uno al otro, recibieron la felicitación y los regalos que iban depositando a sus pies las familias representadas por las mujeres de cada una de ellas. Después fueron invitados a un agape de carne de cerdo y pescado fresco que Tara y sus guerreras habían confeccionado para la gran ocasión, y todas suspiraban, algo envidiosas, por la gran suerte de Numara que había conseguido el afecto de aquel hombre extraordinario que los dioses habían depositado en la arena de la playa a manera de esclavo. Sekem, mientras se inclinaba ante los numerosos guerreros que particularmente le felicitaban, meditaba sobre la amorosa esclavitud que había abrazado, pero entendió que ésta tenía las más dulces cadenas que hubiera podido soñar a través de su movida existencia, y se sintió inmensamente feliz. Contempló complacido, como Torak, el gran perro de guarda, había sido obsequiado con una gran cantidad de huesos que golosamente devoraba con presteza y saludó desde lejos a su feliz ayudante que compartía el ágape junto a sus padres. Al final de la fiesta Sekem y Numara fueron a visitar al portador del fuego, al que por su disciplinado celo habían encargado, mientras durara el peligro, de la guardia perpetua de la morada de las palomas mensajeras. Le saludaron y le entregaron una gran cantidad de comida y bebida procedente del ágape para que pudiera celebrar allí arriba la fiesta del enlace como lo habían hecho los demás pobladores del Halcón,
y cuando estaban recibiendo los parabienes del hombre guardián del sagrado fuego, al palomar llegó rauda una paloma que portaba atada a una pata una larga cinta de color púrpura. Sekem, conocedor del significado de aquella cinta púrpura atada a la pata de la paloma, miró con consternación y tristeza en el fondo de aquellos maravillosos ojos negros de Numara, pero solo vio en ellos amor, resolución y valentía ante las pruebas que tendría que pasar su reciente unión. Entonces Sekem, el hombre de los que sufren, abrazó a su esposa con gran ternura y sintió un gran orgullo por ser el elegido de aquella brava mujer. Después bajaron con la cinta púrpura en las manos en dirección a los dos jerarcas que, como si ya supieran de la llegada del aviso de la patrulla, les estaban esperando a pie firme en el centro de la gran explanada con cara seria. Numara y Sekem les hicieron entrega de la cinta púrpura y los cuatro se fundieron en un fuerte abrazo de hermandad, deseándose mutuamente suerte en la próxima batalla que se avecinaba. A continuación y, con la autorización de Catlo, ya solo restallaron en los oídos de la recién casada pareja las secas órdenes militares de Lecir el Valeroso convocando a sus guerreros. Soplaba un fuerte viento de levante y amanecía ya cuando la primera avanzadilla del halcón, mezcla de guerreros y mujeres en número de 15, llegaban al antiguo poblado y se distribuían según los planes detallados por Lecir el Valeroso. Las 5 mujeres, entre las que se contaba a Tara y Numara, nadaron, ayudadas por la simpática foca pelusa, hasta la nave anclada en el centro de la gran ensenada, y después de revisar el estado de las velas y los aparejos, los dispusieron para poder salir a skate de la gran ensenada, pero dejándolos como si la nave estuviera solitaria sin ningún tripulante a bordo, ya que una vez todo aprestado se camuflaron debidamente con su armamento dispuesto. 8 guerreros se camuflaron entre las ramas que cubrían los botes ligeros, portando gran provisión de proyectiles para sus ondas y con los remos y las pequeñas velas preparadas para entrar en acción en el momento oportuno. Mientras los 2 guerreros restantes, provistos de antorchas y piedras de pedernal para encender fuego, se apostaron con la espalda al fuerte viento de levante, alejados unos centenares de metros del pétreo poblado abandonado, emboscados en el gran pinar que lo rodeaba y justo en los flancos del sendero que debían recorrer los guerreros enemigos que vendrían desde poniente. Ya era media mañana cuando el ejército de guerreros del poblado del Cuervo apareció por el sendero que conducía al poblado del Halcón, cercano a la gran ensenada. No aparentaban tomar demasiadas precauciones, pues desde el gran roquedal, habían procurado encender grandes hogueras para dar muestras inequívocas al enemigo de que su situación era aquella y no la del antiguo poblado. Los hombres del Cuervo se dividieron en 2 columnas, la primera y menos numerosa, con unos 80 guerreros, se dirigió hacia el poblado de la ensenada, y la otra, con Tasís al frente, empezó la ascensión hacia el gran roquedal en número de unos 200 guerreros. Halcón solo contaba con 150 pobladores, contando ancianos, mujeres y niños, por lo que la evidente superioridad del Cuervo era manifiesta en aquel comienzo de las hostilidades que, desde aquel preciso momento, se desarrollaron vertiginosamente. Lecir había dispuesto unos puestos de avanzadilla a manera de guerrilla que hostigaba al gran ejército que se dirigía al roquedal y que, a lomos de los potentes mulos, iban castigando con sus ondas a la larga fila de guerreros que ascendía trabajosamente hacia las alturas que dominaba la gran formación rocosa donde se refugiaba el pueblo del Halcón para, una vez hostigada la cabecera enemiga, retirarse rápidamente a 2 posiciones más arriba, mientras que, una segunda avanzadilla esperaba a los enfurecidos guerreros del Cuervo para repetir la misma acción y retirarse, a lomos de los bravos mulos, hacia posiciones más elevadas, relevándose con la otra avanzadilla. La primera horda del naciente imperio del Cuervo lo tenía, aparentemente, mucho más fácil, ya que su misión consistía en saquear el antiguo poblado del Halcón y apoderarse de la gran nave abandonada en el centro de la gran ensenada. Incendiar las grandes chozas de los alrededores del amurallado poblado le dio alas a su insana locura, y pisotear los cultivos de los moradores de Halcón les satisfizo grandemente en sus ansias de destrucción, pero la gran presa era la nave y al no encontrar ningún bote ligero para acercarse a ella, gran cantidad de guerreros se lanzaron al agua para nadar en busca del indefenso botín. Además, pensaban que los que lograran llegar a la gran nave, solo tendrían que aparejarla para llevarla a las costas de su poblado, dejando la ardua batalla del gran roquedal a los otros guerreros de su ejército.
Al final muchos, casi todos, se lanzaron al mar en frenética carrera para llegar al botín. Cuando estuvieron lo suficientemente lejos de la orilla y lo suficientemente cerca de la nave, comenzaron a sentir martirizadas sus carnes por los certeros disparos de las féminas que habían dejado de lado su camuflaje bajo la cubierta de la embarcación. Mientras una de las mujeres cortaba de un certero tajo de su espada la cuerda del ancla que varaba la nave, otra de ellas desplegaba la vela que pronto se hinchó con el fuerte viento de levante, mientras Tara, en el gobernalle de pesadas espadillas, dirigía la embarcación hacia la embocadura de la gran ensenada, huyendo fácilmente del asedio de los nadadores que se quedaron aullando fieramente de rabia, chapoteando en el centro de la gran ensenada y viendo cómo su presa se les escapaba a toda vela. Pero no había terminado allí todavía su cúmulo de desgracias, ya que la flotilla de canoas ligeras a cargo de los guerreros les rodeó, acabando con casi todos ellos sin piedad. Los pocos que pudieron volver a nado a la orilla se juntaron con los que habían quedado allí y ya solo sumaban 30 guerreros. Las aguas de la gran ensenada se habían teñido del color púrpura de la sangre de 50 guerreros del Cuervo que flotaban entre dos aguas heridos mortalmente, mientras, las pequeñas embarcaciones volvían a la orilla más lejana de la arena del poblado y sus guerreros se perdían entre la espesura del pinar, lejos de la venganza de los lejanos enemigos que aullaban rabiosos por la fatal encerrona de que habían sido víctimas. Cuando se retiraron en busca de la retaguardia de su ejército que marchaba hacia la gran explanada y no bien se hubieron internado en el gran pinar, se vieron sorprendidos por un voraz incendio provocado por los dos guerreros emboscados de halcón que avanzaba a gran velocidad a sus espaldas empujado por el fuerte viento de levante, y muchos de ellos perecieron entre las monstruosas llamas que avanzaban a una velocidad superior a su despavorida carrera. Los guerreros del Imperio del Cuervo que subían por la empinada y pedregosa ladera observaron con horror el voraz incendio que se había declarado a su retaguardia y que ascendía por la ladera por la que ellos trepaban con rapidez inusitada, por lo que redoblaron sus esfuerzos para continuar la ascensión hacia el poblado enemigo. Tasis hostigaba con su látigo a los aterrados guerreros que se quedaban paralizados entre los dos fuegos. De repente los disparos de hostigamiento cesaron como por encanto, lo que dio un ligero respiro a los guerreros del Cuervo que pudieron avanzar hasta la base del roquedal ya casi sin aliento. No bien hubieron llegado allí, fueron casi sepultados por la avalancha de grandes piedras provocada por los defensores de la fortificada explanada, y los guerreros que se salvaron de ella tuvieron que enfrentarse al Ecir el Valeroso que, a la vista de la precaria situación en que se encontraba el enemigo, salió a su encuentro a campo descubierto entablándose una feroz contienda. Las terribles falcatas de doble filo que manejaban los guerreros del halcón dieron espeluznante cuenta de los despavoridos guerreros de Tasis, quien logró escapar con unos 30 de ellos en desesperada fuga hacia las terribles cenizas del voraz incendio que ya se estaba alejando hacia poniente. Pronto los grandes buitres negros fueron los dueños y señores del gran campo de batalla, mientras, la nave de guerra propia, volvía indemne al centro de la gran ensenada gobernada por la diestra mano de Tara. Mientras tanto en la gran explanada Catlo el que conoce mantenía la disciplina entre los defensores de la última línea, observando desde la gran atalaya del roquedal cómo se desarrollaba la batalla a los pies de la gran muralla natural. Su gran humanidad y el color púrpura de su túnica conformaban un gran blanco sobre el que el puñal del asesino infiltrado no podía errar en su mortal trayectoria. El alma del potencial asesino se debatía, sin embargo, en una gran batalla interna. Por una parte estaba la certeza absoluta de que si no cumplía con el mandato del sumo sacerdote su familia moriría cruelmente lapidada bajo las órdenes del sumo sacerdote Arcros que la mantenía prisionera como rehén para obligarlo a cometer el vil asesinato y, por la otra, su sentido de la justicia que luchaba en su interior por impedir que cometiera esta afrenta en contra de aquel pueblo del que emanaba tanta bondad, rectitud y hermandad. Por designio de los dioses, ganó la batalla su sentido de la justicia, y aunque tenía totalmente a su merced al jerarca, no lo atacó y ni siquiera hizo el ademán de hacerlo. Sabedor de la gran humanidad de Catlo el que conoce, se acercó a él cuando el signo de la batalla estaba decidido y ya no requería de toda la atención del sumo sacerdote. Le contó cuál era su misión encubierta ordenada por Arcros, sumo sacerdote del santuario del poder, la potencia y la fuerza.
confesándole que se había sentido incapaz de realizar el crimen a pesar de que su mujer y sus 5 hijos perecerían a manos de los sacerdotes adoradores del toro por el gran respeto que le inspiraba el conjunto espiritual que Halcón representaba a sus ojos de humilde artesano con alma. Catlo, admirado por la franqueza del herrero, le abrazó al tiempo que le prometía intentar salvar a su familia. Más tarde, hablaría con Lecir y Sekem sobre el asunto, después de haber pasado a ver los heridos que estaban al cuidado de Sekem y su ayudante al que apoyaban valientemente las mujeres de la última fila de defensa y que casi se desmayaban ante la visión de las espantosas heridas de los guerreros. Nat el joven ejercía su gran poder hemostático sobre las grandes hemorragias, lo que daba tiempo al hombre de los que sufren de suturar las grandes heridas lavadas y limpiadas lo mejor posible por las mujeres que ayudaban a los 2 sanitarios y pronto quedó claro que los dioses habían sido extremadamente clementes con Halcón pues sus bajas eran sensiblemente inferiores a las esperadas. Cuando se reunieron todos los supervivientes en la gran explanada y fue efectuado el recuento solo faltaron 6 guerreros de Halcón en contra de los 2 centenares largos de enemigos caídos en la gran batalla del Roquedal. Catlo y Lecir estuvieron de acuerdo en que, difícilmente, el poblado del Cuervo se resarciría rápidamente de tal descalabro, por lo que decidieron volver a desplazar su clan al antiguo poblado cercano al querido mar. Lecir y Sekem abrazados a sus valientes esposas Tara y Numara en torno a una gran hoguera, se contaban las anécdotas de lo sucedido en cada misión en la que habían participado cuando Catlo, que venía de supervisar los preparativos para la marcha que se produciría en el próximo amanecer, se sentó junto a ellos saludándolos sonriente. Amigos míos, dijo Catlo pensativo, me veo obligado a pediros que penséis en la forma mejor y más rápida en que podamos recuperar el favor de los dioses Toro para Halcón, ya que Arcros, su sumo sacerdote, aliado con Aaroupi el Fuerte, ostenta el poder religioso en contra nuestra. Por otra parte, continuó Catlo, entiendo que deberíamos intentar liberar a la familia del herrero que el sumo sacerdote mantiene secuestrada, y todo ello, tan rápidamente, que nuestra acción tiene que ser más veloz que la expansión de la noticia de nuestra victoria sobre el Cuervo, ya que si en el santuario se enteran de ello, los matarán sin demora. Todos estuvieron de acuerdo en la premura de la acción y aportaron ideas y estrategias para lograr recuperar el favor de los dioses y salvar las vidas amenazadas.